Ok, muy buenos días. Esta es la parasha número 19, la parasha terumá, que significa ofrenda o ofrenda levantada. Sí, vemos aquí en esta parasha, vamos a verlo, es la parasha 19 va de Shemot 25 a Shemot 27 y vamos a ir hablando de la Haftarah. En esta parasha Dios instruye a Moshe de cómo deben construir el Mishkan. Y este Mishkan servirá como el lugar de la morada del Dios eterno entre el pueblo de Israel. En este punto es un momento crucial en el tránsito de Israel hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque marca la transición mejor dicho, marca una transición en la relación de Dios a través de la revelación en el monte Sinaí a una relación de Dios habitando en medio del pueblo de Israel. ¿Sí? En esta parasha vamos a ver, identifiqué 8 puntos primordiales que voy a dar solamente el resumen de inicio como introducción, y es el primero, que es el mandato de la ofrenda, la terumá. La parasha comienza con la orden de Dios a Moshe de que pida al pueblo una terumá, una ofrenda voluntaria. Y leemos Shemot 25:1. Dice, Adonai habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Me quiero enfocar en el versículo número 2 que dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, terumá, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Vamos a ver, voy a hacer énfasis en la palabra de corazón. No tiene que ver con que yo sentí dar, ¿sí? Yo sentí dar, me conmovió a dar. No, no, tiene que ver con dar con conciencia, dar con conocimiento, dar con entendimiento, ¿sí? Sabiendo para qué lo estoy dando, sabiendo a quién se lo estoy dando y por qué se lo estoy dando. Sí, tiene que ver con un entendimiento, y eso lo podemos extrapolar para cada aspecto de nuestras vidas. ¿Cómo yo estoy dándome al Eterno? ¿Cómo estoy dando mi tiempo, mi tesoro, mis recursos, mi talento? ¿Cómo lo estoy poniendo al servicio del Eterno? ¿Cómo estoy haciendo mi teshuvah? ¿Cómo estoy haciendo mi tikkun? ¿Cómo estoy haciendo mi oración? ¿Lo estoy haciendo de corazón o lo estoy haciendo solamente como una actividad, como algo por lo cual llenar un tiempo, llenar un espacio, o lo estoy haciendo verdaderamente con entendimiento? ¿Sí? Entonces, aquí, repito nuevamente, se ofrecen materiales preciosos como el oro, la plata, el cobre, telas finas, pieles, maderas, piedras preciosas que serán usadas para construir un lugar para que el Dios Todopoderoso habite en medio de ellos. Y si extrapolamos todo esto a nuestra vida, ¿cómo es que estamos haciendo un lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, para que el Eterno habite? ¿Cuál será esa condición donde el Eterno está habitando? Vamos, dicho de otra manera, ¿cuál será la condición de esa habitación que a través de nuestro corazón le estamos dando al Eterno? El segundo punto es el arca del pacto. También en todo esto da una descripción detallada de las instrucciones para la construcción del arca, y dice que serán hechas con madera de acacia, recubiertas por fuera y por dentro de oro, que tendrá una capa conocida como caporet, que será igualmente de oro puro, con dos querubines esculpidos en ella mirando hacia el centro.
Esta arca contendrá las tablas de la ley y servirá como centro de la presencia de Dios, y este es el objeto, el mueble, digámoslo así, el objeto más sagrado de todo el Mishkan. Sí, hablamos de la madera de acacia que representa la humanidad del ser humano, revestido o revestida, mejor dicho, por la divinidad del Dios Altísimo, que lo representa el oro. Tercer punto, la mesa del pan de la proposición. Igualmente es una mesa hecha con madera de acacia recubierta por oro. Ya vimos qué significa el oro, ya vimos también qué significa la acacia. Y en esta mesa se pondrá el pan de la proposición. Y ese pan debe ser renovado semanalmente y simboliza, fíjense qué hermoso, simboliza la cercanía de Dios con el pueblo, quien provee el sustento diario. Díganme ustedes, levanten su mano, a quién de ustedes en esta semana que está terminando nos faltó algo. Y en ello vemos la misericordia del Dios Todopoderoso. También vemos como cuarto punto la menorá. Sí, todo esto también tiene una instrucción detallada de cómo Dios mandó a hacer todas y cada una de las cosas. Se especifica la construcción de la menorá, un candelabro o más bien sí. Me quedé en el número 4, en la menorá. Igualmente se detallan las instrucciones para su construcción. Permítanme decirlo, un candelabro de 7 brazos que debe ser de oro puro. Este candelabro debe tener una base y un diseño elaborado con flores y formas que recuerdan a un árbol. Las lámparas de la menorá se mantendrán encendidas en todo momento, simbolizando la luz del Dios eterno. Número 5. La estructura del tabernáculo. También el tabernáculo en sí debe ser construido con varias capas de materiales, como cortinas de lino fino, de colores específicos, azul, púrpura y escarlata, cubiertas con pieles de animales. Además, se debe usar madera de acacia para las tablas que sostendrán las cortinas, las tablas que se encajarán en las bases de plata y estarán dispuestas de tal manera que rodean un espacio central donde se colocará el arca. El lugar santo y el lugar santísimo. Número 6. Hablamos de 8 puntos primordiales que vamos a ir desarrollando. El número 6. El tabernáculo tendrá 2 áreas separadas. ¿Sí? El lugar santo, que es donde se coloca la mesa y la menorá, la mesa del pan, de la proposición, la menorá, y el lugar santísimo, donde se ubica el arca del pacto. Entre estos dos espacios habrá un velo que hará división entre la santidad más cercana al Dios Todopoderoso, que es el lugar santísimo, y el área, digámoslo, menos sagrada, como es el lugar santo. Número 7. Las cortinas y las puertas. El tabernáculo del Mishkan tendrá una entrada con una cortina elaborada, a través de la cual los sacerdotes y el pueblo podrán entrar en el lugar sagrado. La construcción de las cortinas también se detalla en esta parasha, con especificaciones acerca de colores y materiales. Aquí, ¿de acuerdo? Los utensilios y el altar, número 8. También describen con detalle la construcción de diversos utensilios para el servicio del tabernáculo, como el altar de bronce para realizar los sacrificios, los utensilios para la ceniza y otros elementos para el servicio diario del tabernáculo. Entonces, en estas parashá estamos viendo que la ofrenda del pueblo va a servir para hacer un lugar en el cual el Dios Todopoderoso va a habitar en medio de ellos. ¿Cuáles son los temas centrales de la parashá? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los temas centrales de la parashá? Número 1, la santidad. ¿Sí? La santidad del espacio. ¿De cuál espacio? Del tabernáculo.
empezamos a entrar en materia. Dios pide que el pueblo de Israel construya un lugar santo, y hablamos de un lugar santo, un lugar apartado donde Él pueda habitar entre ellos. Junto con las instrucciones detalladas, reflejan la importancia de la exactitud en la creación de lo que va a ser sagrado para el Eterno. Cómo lo podemos entender? Sí, la santidad del espacio. Si fuera algo común, si fuera algo que no tuviera importancia, Dios no tomaría el tiempo de especificar con instrucciones cómo se deben hacer cada cosa. ¿Sí? Si no, si fuera, ay, nada más prepárame un cuarto y listo, ¿no? No, Él da toda una especificación, quiere decir todo un diseño, y eso nos habla de que aún nuestras vidas como templo, porque dice la palabra del Eterno, que nosotros somos tabernáculos del Dios Eterno, por cuanto somos tabernáculos del Espíritu del Dios viviente. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son esos colores? ¿Cuáles son esos aromas que nuestra vida también debería dar? Dice Pablo que la santidad tiene aromas, el Evangelio tiene aroma. Entonces, ¿cuál es el aroma que estamos despidiendo a través de nuestra observancia o o no observancia de la palabra? Hablamos, en la semana les pasé un texto que nos mandó el Roe acerca de los dones, acerca del fruto del Espíritu. Los dones, ¿qué es más? Y la reflexión es, no porque tengas muchos dones, serás salvo, sino que lo importante en cada uno de nosotros es el fruto del Espíritu, porque eso representa y es la manifestación de la presencia del Dios eterno en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, si en nosotros existe ese aroma de santidad, ese aroma de ese fruto del Espíritu, pues quiere decir que somos verdaderamente nacimos de nuevo, que verdaderamente hay un lugar en nuestro corazón donde el Eterno está posando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, nosotros debemos trabajar en ello. Hay un diseño en todo el Mishkan, hay un diseño en nuestras vidas para poder ser agradables. Y si lo podemos ver, cuando un arquitecto, cuando un arquitecto elabora el plano, el proyecto de una casa, también especifica medidas, especifica distancias, especifica materiales, especifica tipos de colores también en un momento, especifica todas y cada una de las cosas que van a integrar ese proyecto. Y eso lo plasma en un libro que se llama el volumen, ¿cómo le llaman? El volumen de obra. ¿Sí? Donde están todo especificado perfectamente, todo especificado. Y nosotros, el Eterno nos ha dado a través de su palabra ese volumen de obra, donde vienen cada una de esas especificaciones. Por lo tanto, si yo no sigo la especificación del Eterno, podré construir algo. Sí, podré construir algo. Pero la pregunta es, ¿estará conforme a la normatividad? Karen no me dejará mentir. Si me hicieran una auditoría conforme a la ISO 9000, que seguramente todos conocemos, la ISO 9000 me establece qué es lo que tengo que tener o qué es lo que debo tener. Si hay una auditoría en mi sistema de calidad y no sigue esa normativa, entonces voy a tener muchas desviaciones a la norma. ¿De acuerdo? Mucha desviación a la norma. Entonces, adelante Karen. ¿Se oye mal? Ah, ya. Sí, ¿eh? No, sí, es que ahorita que dijo eso, vi una noticia
no sé si la vieron, de unas, no sé si fue unos edificios que construyeron y por la zonificación no podía exceder más de 3 pisos y construyeron 5 pisos y les derribaron los pisos que sobraban. Por eso Eh, ahorita que dijo eso de la construcción, sí es cierto que sí les quitaron, derrubaron los pisos que sobraban. claro. O sea, todo tiene que ver con un porqué. Lo mismo pasa en nuestras vidas con el Eterno. Nos ha dado las instrucciones para construir ese lugar en el cual Él quiere habitar en nuestras vidas. ¿Sí? O sea, él tiene el diseño, pero nosotros a través de esa terumá, de esa ofrenda, vamos poniendo esos materiales para que se construyan conforme, no conforme a No se escucha. no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que Dios dice que debe ser, ¿sí? Otra cosa importante, la santidad del espacio, ya hablamos. Pero también viene la participación del pueblo también es muy importante porque no la construyó solamente Moshe con algunas personas, sino es tarea no solamente del líder, sino que requiere de la contribución de todo el pueblo. Ahora, todo el pueblo llevó su terumá conforme a su voluntad, conforme a su corazón y también conforme a la capacidad y disposición de cada uno. ¿Sí? También esto es bien importante. Nosotros vamos a salir adelante estando juntos, siendo uno, ¿sí? Siendo uno. No es solamente responsabilidad del líder, del pastor, del apóstol, sino es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros avanzar juntos, ¿sí? Avanzar juntos. No somos llaneros solitarios, de ninguna forma, ni tampoco somos independientes los unos de los otros. Y entiéndaseme bien, ¿sí? Yo soy responsable de mí mismo, ya lo hemos hablado. Yo soy responsable de mis acciones, de mis pensamientos también, pero también soy responsable de mi hermano. Y aquí está el así, ama a tu prójimo como a ti mismo. De la manera en que yo me amo, voy a amar al prójimo. De la manera en que yo me procuro, voy a procurar al prójimo. ¿Sí? Al prójimo. ¿Para qué? Para que juntos avancemos, para que juntos crezcamos, para que juntos nos elevemos. Decíamos hace algún tiempo, la mentalidad del hebreo es, el pueblo de Judá es, entramos todos o no entramos ninguno. O sea, porque tenemos, y lo vemos en su forma de vivir, necesitamos nosotros de verdad participar como un cuerpo. O, a ver, dígame, ¿quién de ustedes, el pie derecho camina hacia la derecha y el pie izquierdo camina hacia la izquierda? De ninguno. ¿Sí? Si no tendríamos un problema ahí muy fuerte. ¿Sí? Habría una anormalidad, una anomalía en ese cuerpo, una enfermedad. Sí, me platicaba la pastora de una persona que llegó ahí a su lugar de trabajo que tenía Parkinson, sí. Debemos estar orando por la gente, sí. Y en ese mal de Parkinson lo que tiene es que es son movimientos involuntarios, ¿sí? Involuntarios, tiemblan de una manera involuntaria, no porque quieran, sino porque su sistema está dañado. Entonces habla de un cuerpo dañado. Nosotros no somos un cuerpo dañado y el Eterno nos guarde y que podamos entender que nosotros avanzamos juntos y en ese avanzar juntos la manifestación de Dios está en medio de cada uno de nosotros y de su pueblo, ¿sí? Otro punto importante de lo que hablamos en este tema central de la parashá es que no podemos disasociar nuestra vida espiritual de nuestra vida cotidiana. Me explico de una manera diferente.
Sí, la idiosincrasia del Oriente, lo cotidiano, la vida secular, no está separada de la vida espiritual. Sí, es una sola vida y tenemos diferentes ámbitos en los cuales operamos, pero es un solo, es solo un solo escenario donde actuamos de diferentes formas. En la vida en el occidente se nos ha enseñado a separar lo espiritual de lo secular y no puede ser, ¿sí? No podemos dejar, Señor, aquí es la iglesia, hoy estoy en la iglesia y me dedico a ti y me salgo de la iglesia y me dedico a mi vida secular. No puede ser eso. Si Dios está en medio de nosotros, Dios nos va en todo momento con nosotros. Sí, el reino de los cielos está en nosotros, por lo tanto, donde nos movamos, el reino de los cielos no va con nosotros. Por lo tanto, no podemos descentrar, no podemos olvidar que lo divino se involucra en lo cotidiano, ¿sí? Y esto es lo que, a través de la construcción de este Mishkan, el pueblo de Israel comienza a entender que la presencia de Dios está en medio de ellos y cada acción relacionada tiene un significado espiritual muy profundo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto es muy importante porque entender que la presencia de Dios está en medio nuestro. Cuando el pueblo de Israel avanzaba, era porque la nube se levantaba. Cuando paraba, era porque la nube se posaba en el Mishkan. Entonces, o bajaba. ¿Eso qué nos indica? Una dependencia de parte nuestra en todo lo que hacemos de Dios, ¿sí? Una dependencia total y permanente de la voluntad de Dios, ¿sí? Quiere decir que no tenemos voluntad, no, nosotros ejercemos nuestra voluntad obedeciendo al Eterno, ¿sí? Ejercemos nuestro libre albedrío siendo obedientes, ¿sí? Siendo obedientes a ese designio que Dios tiene de nosotros, ese trazo que Dios tiene de nosotros, porque de esa manera construimos ese lugar en donde Dios puede habitar en medio de nosotros. Yo les preguntaba hace mucho tiempo, ¿quién de ustedes hombres pueden caminar como mujeres? ¿En qué momento dicen, ya no dejo de ser? ¿En qué momento dicen, dejo de ser hombre para comportarme de otra manera? De ninguna forma. Nosotros como hijos del Eterno no nos podemos, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, creando y haciendo crecer ese fruto del Espíritu, no podemos ni debemos dejar a un lado nuestra esencia que es en Él, ¿sí? Su presencia en nosotros para dedicarnos a cualquier otra cosa. ¿Sí me estoy dando a entender? Todo esto tiene que ver con la, con el tabernáculo. En esta parashá se subraya la importancia de la dedicación y la pureza de intención al construir ese santuario y ofrecer lo mejor que cada uno de nosotros tiene. ¿Sí? Repito esto, destaca esta parasha la importancia de la dedicación y la pureza de la intención al construir ese santuario y al ofrecer lo mejor que cada uno de nosotros tiene. ¿Sí? Aquí muchas preguntas. Nosotros necesitamos constantemente revisarnos, constantemente autoevaluarnos. Estaba escuchando una canción que hoy en día está muy de moda, la he escuchado en varios lugares que tienen que ver con la casa de Judá, incluso
o en congregaciones de raíces hebreas. Y me llamó mucho la atención de algo que dice que Dios ve la intención de nuestro corazón. Dios ve que nos esforzamos por hacer sus mandamientos, que Dios ve que nos esforzamos en seguir sus palabras. A veces no lo logramos del todo, pero Dios ve que nos estamos esforzando y eso es lo más importante, no dejar de esforzarnos por cumplir su palabra, por ser obedientes. Sí nos vamos a equivocar, ¿sí? Sí nos vamos en un momento vamos a errar el blanco, pero que no sea por rebeldía, que no sea por desobediencia, que no sea por negligencia, sino que en todo momento sigamos adelante esforzándonos en un esfuerzo continuo, me quiero explicar, en un esfuerzo continuo de querer obedecer, de querer agradarle, en un esfuerzo continuo, porque yo sé que lo que estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo, y tiene que ver con esto, tiene que ver con esa dedicación y esa pureza y la intención de todo lo que yo hago. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, espero que me esté dando a entender, espero que me estén siguiendo, a pesar de los conflictos que tenemos ahorita por no sé si sea la computadora, el equipo o sea el internet. Sin embargo, espero en el Eterno que me pueda estar dando a entender. Ahora, todo esto todo lo que hemos hablado hasta aquí tiene una analogía con Yeshua, ¿sí? Tiene una analogía. Yeshua es el tabernáculo del Dios viviente. Yeshua es el tabernáculo del Dios Todopoderoso. Entonces, cuál es esa analogía? ¿Cuál es esa equivalencia? Vamos a ver, el tabernáculo, que ya vimos que es la morada de Dios entre los hombres, entre el pueblo de Israel. El tabernáculo en el desierto fue el lugar donde la presencia de Dios habitaba dentro, en el pueblo de Israel. Era el lugar donde Dios, mejor dicho, es el lugar donde el hombre se encontraba con Dios. Ajá, dentro, en el tabernáculo. Ahora vamos a ver, por favor, Mateo 1:23. Por favor, acompáñenme a Mateo 1:23. Rápidamente vamos a Mateo 1:23. ¿Qué dice? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Dios con nosotros. Repito nuevamente, el tabernáculo era la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel. Yeshua es el tabernáculo de Dios en medio del ser humano, Dios con nosotros. ¿Sí? Así que Yeshua, al igual que el tabernáculo, es la morada, es la representación de Dios entre los hombres. Vamos a Juan 1:14, por favor. Juan 1:14. Juan 1:14. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Nuevamente es el tabernáculo. Se dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que refleja la misma idea de la presencia divina habitando entre su pueblo. ¿Vamos bien? Amén. Vamos con el arca del pacto, que es la presencia y la voluntad del Dios Todopoderoso. El arca de la alianza, el arca del pacto, representaba la presencia directa de Dios, porque contenía las tablas de la ley. Las tablas de la ley representaban la palabra de Dios, y era el lugar donde la presencia del Dios se manifestaba de manera especial, sobre todo entre los querubines de la tapa caporet.
¿Ok? Yeshua es la palabra del Eterno, hecha carne. Leímos en Juan 1:14, repito, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Sí? Yeshua es la revelación de la voluntad de Dios para el ser humano. De modo similar que el arca, bueno, de modo similar a como el arca contenía la palabra de Dios, ¿sí? La tapa del arca, el caporet, era el lugar donde se hacía el sacrificio de expiación. Y esto tiene que ver con que Yeshua, como el Cordero de Dios, es el sacrificio para la expiación del pecado del ser humano. Hebreos 9, 12, 9, 11, 12. Vamos, por favor. Hebreos 9, 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Entonces vamos a ver rápidamente, voy a parafrasear. El tabernáculo tiene que ver con la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Yeshua es el tabernáculo, la presencia de Dios nuevamente en medio de su pueblo. El arca de la alianza representa la palabra del Eterno. De la misma manera, Yeshua es esa palabra. La mesa del pan de la proposición, que es el sustento espiritual. ¿Sí? La mesa en el tabernáculo sostenía los panes que representaban la provisión de Dios y su cercanía con el pueblo, renovados semanalmente para simbolizar la comunión continua con el pueblo. ¿Cada cuándo se renovaban? Semanalmente. ¿Cada cuándo? Cada Shabbat. Cada Shabbat. ¿Sí? De la misma manera, Yeshua se representa a sí mismo como el pan de vida. Juan 6:35. Vamos rápidamente. Juan 6:35. ¿Me siguen hasta aquí? Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Por lo tanto, Yeshua es el sustento espiritual que da vida eterna. Al igual que el pan en la mesa del tabernáculo, Yeshua es el sustento espiritual que ofrece vida eterna. ¿A quién? A todos aquellos que en él creen. Preguntas hasta aquí. ¿Vamos todos bien? Espero que allá en casa todos me estén siguiendo. Los que van a ver el video en diferido, espero en Dios que de igual forma Dios les esté hablando acerca de este hermoso tema. El altar de bronce, que es el lugar donde se sacrifican las ofrendas por el pecado. El altar de bronce en el tabernáculo era el lugar donde se ofrecían sacrificios de animales para la expiación del pecado del pueblo. Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Vamos rápidamente. Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tiene que ver con el altar de bronce. Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yeshua fue quien se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto, tomando lugar de los sacrificios del del antiguo pacto para la expiación de los pecados. Por lo tanto,
Su sacrificio en la tabla en el palo, en la estaca de ejecución, se ve como el cumplimiento final del propósito del altar en el tabernáculo. ¿Vamos bien? Amén. El velo. El velo de separación entre Dios y el hombre. ¿Se acuerdan que hablamos y lo leímos? Que entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. ¿Sí? Ese velo separaba un lugar de otro. ¿Sí? El velo en el tabernáculo separa, eso es, el lugar santo del lugar santísimo, y es en el lugar santísimo donde mora la presencia del Dios eterno. Por lo tanto, el velo simboliza la separación entre un Dios santo y un pueblo pecador. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Romanos 6:23. Romanos 6:23. 6:23. Vamos rápidamente, Romanos 6:23. Dice 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Así que el velo separa, hace esa separación. Yeshua, en el momento de la crucifixión, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Mateo 27:51. Vamos rápidamente a Mateo 27:51. Me voy a apurar. 27:51 de Mateo. Dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué pasó? Ese velo se rasgó. Ajá, ese velo se rasgó, simbolizando que a través de su sacrificio, el sacrificio de Yeshua, la barrera entre la humanidad y el Dios Todopoderoso fue eliminada. Gracias a su sacrificio, ahora el ser humano puede acercarse a la presencia de Dios directamente. Puede entrar confiadamente. Puede entrar confiadamente delante de su presencia. Por eso dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Sí? Sino a través de mí. El lugar santísimo es el acceso a la presencia de Dios. El lugar santísimo en el tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba de manera directa. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, en Yom Kippur, para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Yeshua, como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Hebreos 7:17, vamos a Hebreos 7:17, para ver qué nos dice. Dice, pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ajá, Yeshua, según el orden de Melquisedec, es el sumo sacerdote, abre acceso directo a la presencia de Dios para todos los creyentes. A través de su sacrificio permite que los seres humanos se acerquen a ese lugar santísimo de manera accesible y de manera continua, bendito sea el Eterno, sin la necesidad de mediadores humanos. Hebreos, vamos por favor, Hebreos 10, 19, 22. Hebreos 10, 19, 22. Vamos rápidamente. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bendito sea el Eterno. Entonces vemos ahí cómo cada cosa tiene una correspondencia, cada punto del que hablamos del tabernáculo tiene una correspondencia o es una analogía
de Yeshua. Amén. Me voy a apurar. Punto número 8. El altar del incienso, que tiene que ver con la oración y la adoración. El altar del incienso está ubicado en el lugar santo y era utilizado para ofrecer oraciones y adoración a Dios. El incienso sabemos que simboliza las oraciones del pueblo, subiendo como un olor fragante a Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo Yeshua es representado en ello? Yeshua, fíjense, esto es hermoso. Yeshua es el mediador de nuestras oraciones. Yeshua es el mediador de nuestras oraciones. Romanos 8:34, por favor. Vamos rápidamente a Romanos 8:34. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Mashiach es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendito sea el Eterno. Apocalipsis 8:3-4, por favor. Vamos rápidamente. Apocalipsis 8:3-4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, perdón. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Entonces, Yeshua es quien intercede por nosotros delante del Padre. Y nuestras oraciones son aceptadas a través de Él, como el incienso es aceptado en el tabernáculo. Ahora bien, todo esto tiene que ver con nuestra vida. Ya tenemos un lugar, Baruch Hashem, tenemos un lugar donde Dios tiene esos elementos que representan algo para nosotros en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física como tal. ¿Sí? Tenemos a Yeshua, que es es la analogía, es el cumplimiento de cada uno de estos elementos. Ajá. Por lo tanto, sí, tiene que, me explico, cómo nosotros activamos todo ello. Ok, fíjense, me parafraseo nuevamente. Si Dios dio un diseño de todas las cosas, ¿cómo tenía que ser ese lugar de habitación? Y Yeshua representa cada una de estos elementos. Yo no puedo poner algo diferente para poderme acercar a Dios. Yo no puedo poner algo que no sea Yeshua. Fíjense, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Sí? Yo no puedo, a través de nadie que no sea Yeshua, acercarme al Padre. Yo no puedo, a través de nadie que no sea Yeshua, ser acepto, porque solamente Yeshua murió por mí y por ti. Solamente Yeshua fue el que rasgó el velo del templo. Solamente Yeshua es el pan de vida para cada uno de nosotros. Solamente Yeshua es la propiciación de nuestros pecados. Solamente Yeshua y nada que no sea Yeshua va a permitir que Dios more en nuestras vidas. Nada que no sea Yeshua va a permitir que Dios haga morada en cada uno de nosotros. Cualquier cosa que sea diferente a ello, solamente va a ser incómodo para Dios.
solamente no le va a permitir reposar en ellos. Si nos estamos dependiendo de lo que yo pueda hacer para mi sustento, entonces estoy desconfiando del Padre, estoy desconfiando de la provisión del Dios Todopoderoso. Si necesito acercarme a Dios a través de cualquier cosa menos de Yeshua, pues ninguna de las oraciones va a ser escuchada. Y hoy tenemos pensamientos de hombre, tenemos doctrinas de hombre, tenemos la manifestación, tenemos que la imaginación y tenemos un montón de cosas nada que ver. Si no es Yeshua, no estamos en el diseño. Si no es a través de Yeshua, todo lo que hagamos no calza. ¿Me estoy dando a entender? Bendito sea el Eterno que Dios nos dio a Yeshua para que podamos acercarnos confiadamente, para que podamos acondicionar nuestra vida, que sea Yeshua acondicionando todo nuestro ser, para que Dios pueda hacer un lugar de reposo, ¿sí? Un lugar en donde le estamos ofreciendo a Dios lo mejor de nuestras vidas, el mejor de nuestros tiempos, el mejor de nuestro esfuerzo, la mejor de nuestra obediencia, un corazón dispuesto y disponible, ¿sí? Un corazón dispuesto para servir a Dios a través de los demás, cuidando nuestra relación con Dios a través de esa santidad, de esa obediencia, dándole en todo momento lo mejor. Un lugar donde Dios habite, un lugar donde su presencia esté de continuo manifestándose. Y esto es solamente como un reflejo de mi intimidad, como un reflejo de su presencia en mí, la presencia de Dios en mí, porque somos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19, vamos rápidamente. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, claro. Yeshua es el corbán, Yeshua es la ofrenda. ¿Sí? Yeshua es esa ofrenda perfecta, elevada delante de Dios para que nosotros podamos vivir de su presencia. ¿Sí? Evidentemente necesitamos tener, el tabernáculo era un lugar santo, apartado, apartado para Dios. ¿Sí? Debemos vivir en santidad, apartados para Dios. ¿Sí? Apartados para Él, apartados para su servicio, apartados para que Él, para que Él se manifieste su luz a través de cada uno de nosotros. Y evidentemente, pues aquí hablamos también qué implica para nosotros todo eso. Si Yeshua está en nosotros, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, si Dios se mueve en nosotros, pues vamos a estar en unión. ¿Sí? Vamos a estar en comunión, vamos a estar cooperando, caminando juntos los unos a los otros, dando de corazón generosidad, con generosidad, orando los unos por los otros, soportándonos los unos a los otros también. ¿Mm? Y siendo unos, porque entre nosotros, en cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo. Y ese es el cuerpo de Yeshua, somos parte del cuerpo. Y es su manifestación en cada uno lo que hace esa unidad. Sí, evidentemente
debemos vivir una vida de oración y de adoración. Ya le comentamos, no es que yo esté cantando todo el día, sino que la mejor alabanza y la mejor adoración es mi obediencia, ¿sí? Mi obediencia. Y haciendo todo eso, pues, ¿qué nos puede impedir el acceso al Dios Todopoderoso? Díganme, si estamos conforme a diseño, si hay una vida de santidad en nosotros, si el Espíritu de Dios se mueve en cada uno de nosotros, promulgando el amor, promulgando la unidad, ¿puede haber algo que impida nuestra cercanía y acercamiento a Dios? Entonces dice que no hay ninguna ¿Mm? condenación para aquellos que viven en Yeshua. Entonces dice, como dice la pastora, entonces ya no hay ninguna condenación a aquellos que viven en Yeshua. Fíjense qué hermoso es todo esto. Qué hermoso es. Por lo tanto, necesitamos aplicarnos. Por lo tanto, necesitamos esforzarnos. Necesitamos verdaderamente dar el todo. Así como Yeshua se dio una vez y para siempre y dio lo mejor, pues Él nos puso el ejemplo y Él es el camino por el cual debemos transitar. Así es que esta parashá nos enseña principios profundos, profundos verdaderamente. Por tiempo no ahondamos más, pero yo te invito a que lo sigas leyendo y sigas estudiando este tema. Sí, porque esta parashá nos enseña principios muy profundos sobre cómo vivir una vida dedicada a Dios. ¿Cómo? En santidad, en generosidad y servicio. Nos recuerdo también que somos llamados a ser lugares lugares de morada para Dios, y que nuestra vida debe reflejar esa santidad, ese sacrificio y comunión con Él, tal como se refleja en los muebles y el diseño del tabernáculo. ¿Por qué? Porque al aplicar estos principios, pues vamos a vivir una vida plena, comprometida con Dios, siendo canales de su presencia y de su amor para con el mundo, que hoy, déjenme decir, lo necesita con urgencia. Con esto terminamos nuestra explicación de esta Parashá 19 Terumá. Oramos porque el Eterno haya hablado a tu vida, porque el Eterno te conmueva, te mueva a tomar acciones y decisiones en tu vida, que te lleven a una cercanía cada vez más para con Él, que te lleven a tener una dedicación más a su servicio, que puedas escuchar la voz de Dios eterno, ¿sí? Que puedas escuchar su voz hablando a tu corazón y decirte que Él quiere habitar en medio de tu corazón y quiere manifestarse a través de tu vida, no solamente para tu vida, sino para todos aquellos que te rodean, y a través de ti quiere mostrarse a los demás. Que Dios te guarde y te bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y que lleve a cabo su propósito y su asignación todos los días de tu vida. En el nombre de Yeshua te lo oramos, en el nombre de Yeshua, que así sea. Amén.